¿Hay motivos razonables para una cierta esperanza o es puro voluntarismo lo que se nos dice que puede haber una posible solución? Lo hacemos con dos economistas, con dos personas conocedoras del asunto. Está con nosotros Santiago Niño Becerra, que es economista, catedrático de Economía. Muchísimas gracias, muy amable por estar en el debate. Está también Luis Ayala, que es catedrático de Economía también. Encantado de tenerle con nosotros. Gracias. La primera cuestión que le quiero plantear. Estamos en una situación complicada, esto es evidente, pero ¿hay algún elemento que nos permita, sin caer en el voluntarismo, pensar que en un plazo medio, un plazo corto, podemos salir de la situación en la que estamos? Pienso que no. Es decir, no, los estudios que yo he realizado juntamente con otros profesores de allí, a lo que nos llevan es a que estamos en una situación de precrisis que empieza en el 2007 con el estallido de la subprime, se prolonga hasta mediados del 2010 y a partir del 2010 viene el derrumbe. Un derrumbe largo hasta, bueno, no demasiado largo, hasta el 2012 aproximadamente, y luego un estancamiento. O sea, que falta todavía lo peor, según lo usted. Lo peor, sí. Realmente lo peor está por llegar. O sea, ahora ¿Que está... sería en el 2012? En 2010. Viene el derrumbe 2010. Hasta el 2012. Hasta de 2010 a 2012. Sí. ¿Y luego? Y luego una fase de estancamiento de unos 2-3 años, hasta el 2015, y a partir de ahí una salida muy suave hasta el 2018-2020. O sea, esto es una historia de 10 años. Y de hecho algo hay de esto. Perdóneme, pero ojalá se equivoque, ¿no? Bueno, a ver, esta crisis, esta situación, yo pienso que es igual que la Gran Depresión, y la Gran Depresión fueron 10 años. Estas historias duran 10 años. ¿Igual en sentido estricto o...? Bueno, a ver, igual no, porque las condiciones no son las mismas. Lo que pasa es que hay un arranque que sí que es idéntico. O sea, aquello se produjo debido a un incremento de la productividad muy fuerte que tuvo lugar en los años 20, un crecimiento del crédito, una especulación inmobiliaria, una especulación bursátil. O sea, hay elementos que tienen en común. Diferencias. Ahora hay un modelo de protección social que antes no había, ahora hay un soporte que antes no había, pero en lo macroeconómico es bastante parecido. Luis Ayala, esta crisis económica corre el riesgo de llevarse, en el caso concreto de España, lo que hemos entendido históricamente como el estado de bienestar, ese sistema de protección que nos ayuda, digamos, a mejor vivir. ¿Esta crisis corre el riesgo de llevarse por delante ese estado de bienestar? Esta crisis impone límites y riesgos, pero de ahí a decir que pueda llevarse por delante todo el armazón que tanto nos costó construir, yo creo que es una hipótesis muy arriesgada, ¿no? Porque sí es verdad que hay determinados servicios que simplemente por efectos demográficos, como es el caso de las pensiones, la sanidad, nos están exigiendo día a día, con independencia de la crisis, mayor esfuerzo presupuestario, pero todavía los niveles de protección y cobertura son muy amplios, ¿no? Sí que van a tener mayores exigencias, está claro, por la insuficiencia de los recursos, pero es difícil pensar que algo que costó construir tanto se pueda desmontar tan gradualmente. Bien, en ese panorama que describe usted, en el que las cosas van a estar mal bastantes años, ¿no hay ningún elemento positivo, optimista al que agarrarse? ¿No hay ningún dato esperanzador a fecha de hoy? ¿Ninguno? No, vamos a ver, antes de empezar con esta historia, claro, antes de empezar con esta historia de la recuperación, quiero decir, lo primero que habría que hacer es que saliera toda la porquería que hay en los balances de los bancos. Explique eso. ¿Qué quiere decir eso? Sí, es decir, en los bancos, las entidades financieras a lo largo de los años han ido, aproximadamente desde el 2003, han ido acumulando una serie de activos malos, activos contaminados, las famosas subprime, las hipotecas basura y otros elementos parecidos que han servido para conceder créditos contra esos activos. Bien, esos activos en realidad, los créditos existen, se han comprado los pisos, comprado entre comillas, claro, porque se deben, los coches, las posesiones, pero la contraprestación a eso es nada. Entonces, claro, los bancos tienen en sus balances, en sus activos, cosas que no valen nada contra las que han concedido créditos. Claro, hasta que esa cantidad de fondos no salga a la luz, esto yo entiendo que no va a poder abordarse ninguna solución. Sí, hombre, es evidente que sin un saneamiento financiero de gran envergadura va a ser muy difícil que la economía recupere ese pulso, ¿no? Pero es verdad también que la propia palabra de crisis, como tanto se está diciendo estos días, supone también oportunidad, ¿no? Y es una oportunidad en el sentido de haber tocado fondo en muchos ámbitos, es una oportunidad de reformar cosas necesarias. Por ejemplo,
Pues desde el punto de vista del crecimiento a largo plazo, de introducir más diversificación en el modelo productivo, desde el punto de vista de la propia estructura empresarial, de apostar por un modelo más homogéneo con el que existe en otros países, desde el punto de vista del mercado de trabajo, introducir reformas parciales que mejoren la estabilidad del empleo, y sobre todo desde el punto de vista de lo que yo creo que es el principal debate que tendremos que tener hoy con la crisis, de qué hacer con la gente que peor lo está pasando. Eso es lo que le quería plantear. En Sí. España, con la crisis, podemos decir hay más pobres, o podemos decir los que eran pobres son más pobres que antes, o hay gente que antes tenía una situación económica más o menos estable y ha pasado a formar parte de los pobres. ¿Cuál está siendo la consecuencia? Sí, indudablemente hay efectos, ¿no? Sobre todo es muy importante esta pregunta para saber que incluso antes de la crisis ya había una inercia peligrosa en cuanto a empeoramiento relativo de bienestar social, ¿no? Porque incluso en esa etapa tan prolongada de bonanza económica de los 10 años anteriores ya habíamos albergado algunos elementos de más vulnerabilidad en la estructura social, y la prueba es que en este tiempo no se reduce ni la desigualdad ni la pobreza, ¿no? En la crisis no se reduce. No, en la expansión anterior incluso, en la expansión anterior. Es decir, antes de la crisis incluso no, antes. No habíamos mejorado, digamos. Los ricos eran más ricos, podemos decir, y los pobres más pobres. Bueno, digamos que habiendo habido un importante incremento de la riqueza media en los hogares españoles, no hubo un cambio sustancial en su reparto y en la desigualdad. ¿Qué sucede? Que si en un contexto de mareas altas no cambia drásticamente la desigualdad, en un contexto, si se me permite ese símil, de mareas bajas, es muy difícil, ¿no? Y lo que estamos encontrando efectivamente en esta crisis, como elemento novedoso, es que hay factores determinantes de la desigualdad que están creciendo como nunca lo habían hecho antes. Por ejemplo, pues el paro familiar. El paro, por ejemplo, de los cabezas de familia nunca había alcanzado valores tan altos como hasta ahora. O los hogares cuyos todos los activos están en paro. Estamos asistiendo a proporciones desconocidas y en un tiempo pues vertiginoso. A ver, una de las... Yo entiendo que en esta situación yo la llamo de precrisis. Que estamos, porque la crisis no ha llegado. O sea, todavía no ha llegado la crisis. No, la crisis llega en el 2010. O sea, es decir, ahora estamos en una situación, entre el 2007 y el 2010, es una situación, digamos, de puesta de manifiesto de la problemática. Y se están ensayando cosas, los famosos 8.000 millones de España, el Plan E, las inyecciones de tal, los brotes verdes, es decir, son cosas que se ensayan, se prueban, se intenta, se piensa. ¿Pero sirven para algo? No. Bueno, perdón, sí, sirven para llegar a mañana. Para que el que iba a estar en paro no esté. No sé. No, porque en realidad el desempleo está creciendo. O sea, tal vez sin estas cosas... Pero cabría preguntar que a lo mejor de no existir esa inyección de dinero hubiese crecido más, sí, ¿no? pero vamos a llegar igual, porque se van a acabar, el plan E se va a acabar y el plan Obama se va a acabar y todo se va a acabar, con lo cual vamos a llegar. Eso es muy curioso porque mis alumnos, que tienen entre 20 y 22 años, es muy curioso porque esta gente dice que si esto de estallar, que estalle ya. Es decir, que por qué estar aguantando, que estalle ya, ¿no? Entonces, un poco... ¿Pero de quién depende que estalle ya o no estalle ya? De que se siga inyectando dinero o no se siga inyectando dinero. Es decir, si no se... ¿Usted cree que los gobiernos, el gobierno de España, los gobiernos no tendrían que dejar de inyectar dinero para que esto reventara? No, a ver, yo lo que creo es que de entrada se tendría que informar a la población de que las cosas están muchísimo peor de lo que están. Eso de entrada. En segundo lugar, se nos está diciendo que, hablando de España concretamente, que el sistema financiero español es sólido y es como una roca. Y no es verdad. La prueba la tenemos es que ayer Moody's rebajó la calificación a 30 bancos y a 30 entidades financieras en España. No es cierto. Y en tercer lugar, se tendría que dejar de decir a la gente que el milagro es posible. O sea, no es posible. O sea, esto tiene que llegar. Según usted, no solo no es posible, sino que estamos en la precrisis y vamos a ir a peor, por tanto. Sí. ¿Por qué? Porque todo esto se pondrá de manifiesto. Y esta inyección de sinceridad que nos plantea Santiago, si en la medida que para mucha gente la economía es también una determinada forma de enfrentar las cosas, de estado de ánimo, puede ocurrir que haya gente que teniendo el mismo salario que antes de la crisis, decida a lo mejor no gastar un duro. Esto tendría consecuencias nefastas, ¿no? Sí, bueno, yo voy a empezar diciendo que discrepo parcialmente de lo que dice Santiago, de que la crisis no haya estallado en su plenitud, ¿no? Porque por lo menos algunos indicadores del mercado de trabajo es una expresión muy contundente. ¿Por ejemplo? Son brutales en cuanto a su aumento. Pues el número de hogares que están todos los activos en paro ya es más de 1 millón. Más de 1 millón de hogares. Peor. No sabemos si va a ser peor, pero ya sabemos que es muy grande, ¿no? O los hogares que no tienen ingresos ni del trabajo ni del sistema de protección social, que son 472.000, ¿no? Eso, lógicamente, se está viviendo ya y es un drama y es sufrimiento humano, ¿no? Por eso yo creo que si hemos tocado fondo en algún aspecto, puede que sea un poquito más o menos, pero yo creo que esas cifras son las que tenemos que tomar a partir de ahora como escenario más negativo de la evolución de la crisis, ¿no?
Y si antes hablábamos de optimismo o pesimismo, yo creo que hay que hablar de urgencia, ¿no? ¿Qué hacer con toda esta gente? ¿Cómo articular? ¿Qué cree usted que se debería hacer o qué cree usted que se está haciendo? En fin, ¿cuál es un poco el diagnóstico? Hombre, yo creo que hay que encajar la respuesta y yo creo que en eso se está trabajando y esperemos que culmine pronto el proceso de diálogo social. Hay que dar protección y hay que aprovechar esta ocasión, esta crisis, para dar respuesta a algunas de las insuficiencias de nuestro sistema de protección social.